días, mis hermanos, un gozo poderles ver esta mañana. Les pido de favor que abran sus Biblias ahí en el libro de Primera de Samuel, capítulo 23. Saben, la mayoría de aquí de ustedes, tengo tres hijos varones y siempre nos ha gustado andar en bicicleta, principalmente en verano, ¿no? Ahora es un poco más difícil por el clima, pero a mis tres pequeños, juntamente con mi esposa, a mí nos encanta la bicicleta, pero cuando nuestros hijos empezaron a aprender la bicicleta, dos de ellos lo aprendieron muy pequeños, acostumbramos muchas veces nosotros a poner unas rueditas atrás de la bicicleta para que el niño obviamente tenga equilibrio y no se caiga. Justamente no hicimos eso con dos de mis hijos, ¿no? Y fue un poco más difícil en este caso, para mi esposa y para mí por nuestra espalda. ¿Por qué? Obviamente porque empezamos a tomar el asiento, obviamente está chaparrito el asiento, y empezar a enseñarle a andar a la bicicleta. Aquí aparece Luke, ¿no? Y él justamente me decía: papá, es que no tengo confianza en que me sueltes. Y yo simplemente le decía: obedece mis instrucciones, obedece mis instrucciones. Y bueno, justamente, no sé, bueno, son niños, ¿no? A las 2 semanas ya mi hijo ya no tenían la necesidad de que yo estuviera con el asiento, deteniéndolo, ¿no? Y así justamente, mis hermanos, la confianza de mi hijo no apareció antes de obedecer las instrucciones. La confianza de Luke creció mientras escuchaba la instrucción y obedecía. Así es justamente, inclusive es lo que vamos a ver en este pasaje, en este capítulo 23, que la confianza de David en el Señor crece no porque escuchó a su papá Isaí o alguien más, sino porque escuchó la palabra del Señor y la obedeció. Y es justamente la idea de este sermón de esta mañana. La confianza en Dios crece cuando nos sometemos a Él en obediencia. La confianza en Dios crece cuando nos sometemos a Él en obediencia. Y es justamente, mis hermanos, los capítulos anteriores vemos que la confianza de David en el Señor, pues, no era fuerte. Inclusive la falta de confianza en el Señor de parte de David trajo consecuencia, ¿no? La consecuencia, si bien recordamos, de que una ciudad fuera, pues, prácticamente acribillada por Edoc, ¿verdad? Simplemente igual, ¿no? David en los últimos versículos del capítulo 22 dice: fue mi culpa. Y vemos en esta parte de su culpa, él inclusive reconoce, ¿no? La parte de su culpabilidad en ello, pero vemos que eso conllevó y trajo la consecuencia de no confiar plenamente en el Señor. Inclusive vemos que llegó a pecar en mentira, no solamente en ese capítulo 22 que vimos la semana pasada, sino hemos visto que la falta de confianza en David lo llevó a mentir. Pero ahora, hermanos, esto vemos en esta historia que David ha madurado. El Señor en esas circunstancias, teniendo en su soberanía por bien poner inclusive estas circunstancias bien difíciles en la vida de David, viendo que fue asesinada prácticamente todo habitante de esa ciudad llamada Nob, excluyendo a un personaje que vamos a ver más adelante. Pero esto, mis hermanos, llevó a David a madurar. El Señor lo estaba formando su carácter y estaba usando la aflicción, estaba usando sus errores para que su confianza en el Señor creciera. Y justamente a lo largo de este capítulo, mis hermanos, vamos a ver cómo David se somete a la palabra de Dios y cómo esa obediencia, eso es clave, mis hermanos, cómo la obediencia de David hacia la palabra de nuestro Señor cultiva en él una confianza real y firme en el Señor. A pesar de todas las aflicciones, recordando, ¿no? Todavía en este capítulo no crean que ya David estaba ahí en el palacio o ahí en su trono, siendo aún ya rey ungido por el profeta Samuel, por el profeta sacerdote Samuel. No, él todavía, recuerden todos esos capítulos, ¿no? Estaba realmente afligido, estaba con temor, estaba atribulado. ¿Por qué? Porque Saúl buscaba acabar con su vida. Sin embargo, mis hermanos, a pesar de todas esas aflicciones provocadas por Saúl, por este rey de Israel, todavía entonces reconocido por el pueblo,
Él estaba afligido porque Saúl buscaba acabar con su vida. Entonces vemos ahí en el primer versículo, dice, dieron aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová. Aquí vemos, ¿no? David recibe una noticia urgente. Hey David, los filisteos están saqueando Keila. Las eras aquí, como dicen, ¿no? eran donde los agricultores extendían su grano cosechado, los ponían en esto que se llamaba era para poder llegar la gente, comprar y de esta manera obviamente alimentarse, ¿no? Y dicen, hey David, están siendo saqueadas las eras, están siendo robadas, el sustento del pueblo está en peligro. Y justamente, ¿no? David tiene razones para actuar rápido, ¿no? Al ver que los filisteos han llegado a esta ciudad. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Aquí vemos la primer parte de la cual el Señor ha permitido toda esa aflicción para que el carácter de David vaya madurando. Y es justamente que vemos aquí cómo David tiene esta actitud de consultar al Señor. Dice, David consultó a Jehová. Antes de entrar al combate, mis hermanos, los jueces, recordando de que Saúl era el primer rey de Israel, David ya ungido, pero todavía no reconocido por el pueblo como rey, a sus antecesores, los jueces, y no todos los jueces hacían esto, ¿no? Lo que vamos a ver a continuación y lo que justamente David aquí está haciendo en este versículo de consultar a Jehová. Sin embargo, muchos jueces justos y fieles en el Señor, antes de ir a la guerra, ¿qué hacían? Justamente esto, consultaban al Señor. Y es justamente aquí vemos, siguiendo la misma práctica de los jueces pasados, que eran obedientes y fieles al Señor, David consulta al Señor. No actuó guiado por una urgencia en el momento, sino que pasó, se sometió primeramente a consultar al Señor, se sometió a buscar la dirección del Señor. De la misma manera, mis hermanos, como David, nosotros también encontramos dirección. ¿Dónde? Allí en el YouTube, la parte, bueno, encontramos direcciones ahí en el GPS, ¿no? Pero direcciones en nuestra vida, ¿dónde las encontramos, mis hermanos? Las encontramos cuando nosotros nos sometemos a la palabra del Señor. Y hermanos, eso es una realidad, es algo que vemos a lo largo de la palabra de estos hombres fieles. Estamos hablando del Antiguo Testamento, hombres fieles que consultaron al Señor para poder tomar sus decisiones. Llega nuestro Señor Jesucristo, este nuevo pacto que hace con sus discípulos, sus seguidores, a lo largo de las cartas escritas por Pablo y varios de sus apóstoles, vemos cómo el Señor guía a ellos para poder manifestar al pueblo de Dios que la única dirección que nosotros podemos encontrar es en la palabra de Dios, en lo que el Espíritu Santo ha inspirado. No encontramos dirección, hermanos, en sueños. No encontramos dirección en nuestro corazón. Ay, es que mi corazón me dirige a escoger esto. Inclusive dice ahí que, bueno, vemos a lo largo de la Escritura, acabamos de leer Proverbios, ¿no? Qué riesgoso es confiar en el corazón de uno. Qué riesgoso es confiar en nuestros pensamientos. Tampoco encontramos dirección en supuestas visiones, ni en palabras de hombres que dicen, Dios me dijo, o ahora te traigo una palabra profética, como bueno, por ahí hemos escuchado. No, hermanos, la verdadera dirección la encontramos únicamente en la palabra del Señor. La verdadera dirección la encontramos únicamente en la palabra del Señor. Hermanos, así como David, él tuvo que consultar al Señor. Lo consultó, obviamente, bueno, y lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, pero escuchando la palabra que Dios le iba a dar. Por ejemplo, mis hermanos, en la familia, cuando surge un conflicto entre esposos, que bueno, que eso casi nadie hay aquí, ¿verdad? Casi nadie tiene conflictos con sus esposos, ¿verdad? Nuestra reacción natural es responder pues desde la emoción, responder desde el orgullo, pero hermanos, la palabra del Señor nos llama a ser pacientes, a hablar con mansedumbre y a buscar la reconciliación. Hermanos, al someternos a la palabra encontramos dirección aún en momentos difíciles,
cuando nosotros estamos teniendo una situación en nuestros matrimonios, con nuestros propios hijos, en la crianza de nuestros hijos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo los corregimos? ¿Cuántas veces necesitamos la dirección del Señor? Y esa dirección del Señor creo que está bien clara en su palabra. Disciplinar con amor, con paciencia, no desde el enojo, desde la desesperación. Es muy fácil, hermanos, que a lo mejor podemos estar en cierta manera tranquilos, pero de repente, ¿qué pasa, hermanos? Nuestro hijo, no sé, rompe tal cosa o no acata una dirección que le estamos dando, alguna advertencia, inmediatamente, ¿cómo reaccionamos? Enojo y desesperación. Sin embargo, Dios en su amor nos da dirección y nos da dirección a través de la Escritura. Nos guía a corregir con paciencia y amor a nuestros pequeños, a nuestros hijos. Cuando obedecemos entonces, mis hermanos, Dios nos dirige como lo vemos en esta historia con David. Entonces, hermanos, si David consultó al Señor, ¿cómo lo consultó? Vamos a ver a continuación y fíjense, lo consultó preguntándole, ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. El Señor responde claramente, debe de ir y liberar a esta ciudad amurallada, a la ciudad de Keila. Sin embargo, ¿qué pasa, mis hermanos? Vamos a ver en el siguiente versículo cómo los hombres de David tienen miedo y dicen, pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Hermanos, seguramente, bueno, y lo hemos visto a lo largo de la historia de Samuel, ¿no? El miedo de estos hombres era comprensible, recordando de que no tenían espadas, no tenían lanzas. ¿Por qué? Porque justamente sus enemigos eran los que fabricaban estas armas para defenderse. Y obviamente los enemigos, en este caso los filisteos, no iban a estar haciendo armas. Y seguramente también el ejército filisteo que estaba atacando o que estaba allí en Keila robando lo que esta ciudad tenía y poseía, pues decía, no, pues vamos a llegar, nosotros somos 600 hombres, allá aquellos filisteos, no sé, son miles. Obviamente su miedo era comprensible. Humanamente esta misión de poder ir y defender Keila para David y sus 600 hombres era casi imposible, parece imprudente, pero David no los fuerza ni los ignora. Y es justamente otra vez en medio de esta confusión de David, al ver el miedo de sus hombres, vuelve a consultar al Señor. Y lo vemos así en los versículos 4 y 5. Entonces David volvió a consultar a Jehová y Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y les causó una gran derrota y libró David a los de Keila. Vemos, mis hermanos, cómo David consulta al Señor. El Señor le dice por medio de su palabra, por medio de su voz, le dice, levántate, desciende a Keila, pues yo los entregaré en tus manos. Y es justamente, vemos cómo David confirma su palabra, cómo Dios confirma su palabra y promete la victoria. Y vemos aquí, David, ¿qué hace? ¿Desobedece? No, David obedece, enfrenta a los filisteos y les causa una gran derrota. Vemos, ¿no?, cómo David consulta al Señor, obedece su palabra y Dios le concede la victoria. Esta ciudad amurallada de Keila es liberada. Pero inmediatamente de la victoria, después de defender a estos habitantes de Keila, mis hermanos, la obediencia trae otra prueba para David. Humanamente podríamos decir, pobre David, no sale de una y ya se metió en otra, ¿verdad? Pero no es así, mis hermanos. Nuestro Señor gobierna cada detalle en la vida de David, tanto en sus victorias como también en sus aflicciones. Y vamos a ver a continuación cómo ahora, después seguramente de estar gozoso con esta victoria que Dios le dio sobre estos filisteos ahí en la ciudad de Keila, pasa lo siguiente. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Seguramente por un momento dijo David, pues ya me libré de Saúl, ¿no?
pero nunca faltan los soplones que van y le dicen a Saúl, ¿saben qué? ¿Sabes qué? Ya sé dónde se encuentra David, aquel a quien estás buscando, a quien estás persiguiendo. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Entonces vemos, ¿no? Saúl oye que David está allí en Keila y justamente dice, Dios lo ha puesto en mis manos. Vemos aquí, ¿no? Saúl interpretando las circunstancias y dice, David está ahí atrapado. Keila era como Barranquilla. Aquí varios hermanos colombianos seguramente saben por qué estoy diciendo que, perdón, no es Barranquilla, Cartagena. Perdón, hermanos de Cartagena, me equivoqué. Han de decir, pues Keila era como Cartagena, ¿verdad? Una ciudad amurallada. Y es justamente lo que Saúl dice, ¿no? Es una ciudad donde simplemente, como lo vemos aquí, es una ciudad con puertas y cerraduras. Dios lo ha puesto en mis manos, ¿no? Saúl interpreta esas circunstancias. Y justamente dice esto, ¿no? David está atrapado, se ha metido en una ciudad amurallada y quedará acorralado. Pero David supo que Saúl tramaba el mal contra él, así que le dijo al sacerdote Abiatar, trae el efod. Aquí vuelve a aparecer este personaje llamado Abiatar, ¿no? Aquí la escritura dice que es sacerdote Abiatar. Recuerden, este joven o este sacerdote joven escapa justamente cuando Saúl, más bien Edoc, iba a decir estos, ¿cómo se les da el nombre? Estos sicarios, el sicario de Saúl, ¿no? El sicario de Saúl, Edoc, llega, el sicario de Saúl llega a Edoc y ¿qué hace? Acribilla a toda la ciudad. Pero dice la escritura que alguien escapa, que era el hijo de Ahimelech, este sacerdote. Entonces dice justamente aquí, ¿no? Saúl tramaba el mal contra David, así que le dijo al sacerdote Abiatar, al hijo de Ahimelech, trae el efod. Aquí, hermanos, volvemos a escuchar esta palabra de efod. Si recordamos en el capítulo anterior, el sacerdote Ahimelech, cuando David le dice, oye, ¿tienes algo con qué defenderme? Ya sea una espada, una lanza. Y justamente el sacerdote Ahimelech le dice, hey, está la espada de Goliat en la cual pues tú lo venciste, tú lo mataste y está justamente allí envuelta en el efod. ¿Y qué era el efod? Creo que lo expliqué un poquito la semana antepasada. El efod era el medio que Dios había establecido para consultar su voluntad. Era la vestimenta que el sacerdote utilizaba y si el sacerdote quería consultar la voluntad de Dios, en este caso preguntarle algo para el pueblo de Israel, el sacerdote tenía que vestir este efod. En él se encontraban, inclusive allí, es una ilustración, pero me encantó la ilustración porque justamente allí abajito de estas piedritas de colores vemos estos utensilios o estas piedras que se llamaban Urim y el Tumim, instrumentos usados para recibir la dirección divina. Entonces vemos que dice David, le dice a este muchacho Abiatar, hey, trae el efod. No sabemos, aquí en estos versículos no aclara si el mismo sacerdote, claro, el sacerdote por lo regular consultaba al Señor, pero también en algunos otros pasajes de la Escritura, inclusive en Segunda de Samuel y también allá Pablo en el libro de Hechos refiere que David también buscó al Señor, o sea, posiblemente David se vistió ese efod o el mismo Abiatar consultó al Señor para poder saber cuál era la voluntad del Señor en esta circunstancia que David estaba atravesando por la persecución de Saúl. Pero miren, hermanos, el sacerdote tenía que utilizar el efod para poder consultar la voluntad de Dios, hermanos. Ahora imagínense, el sacerdote y también en esta circunstancia David tenía que tener, ya sea él o el sacerdote, el efod. Es por eso que le dice al muchacho Abiatar, trae el efod. Hermanos, vean el privilegio que nosotros ahora tenemos. No necesitamos el efod,
No necesitamos nada externo. No necesitamos un pastor, un profeta, un apóstol, ni a ninguna otra persona para podernos acercar a Dios. Cristo nos ha dado el acceso al Padre, mis hermanos. Podemos acercarnos confiadamente a Él. Y además de eso, aparte del acceso que tenemos con Él por medio de la oración, hermanos, Dios ya nos ha revelado todo lo que necesitamos para la vida. Y es a través de su palabra. Gloria a Dios, hermanos. Ya no necesitamos nada externo, no necesitamos a ningún personaje. Cristo nos ha dado acceso al Padre. Y aparte de eso, esa bendición tan grande de poder tener su palabra, para que de esta manera podamos conocer cuál es su voluntad. Entonces dijo David: Jehová, Dios de Israel, ya una vez puesto ya sea el efod o por medio de Abiatar. Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. David sabe que Saúl va tras él, pero teme algo, mis hermanos, que por causa suya, otra vez por su culpa, Saúl haga con Keila lo mismo que hizo ahí en Not, acabando con todos los habitantes. Pensó en que Saúl va a venir y va a saber que los defendía a los de Keila, y en su enojo, en su ira, ustedes saben, Saúl estaba dominado por el pecado. Y aparte, bueno, la escritura dice capítulos atrás que un espíritu, el Señor permitió que un espíritu maligno estuviera en Saúl. Entonces estaba enloquecido Saúl, ira, enojo, envidia contra David. Y David por eso consultó al Señor: temo que Saúl haga con Keila lo mismo que hizo en Nob, donde arrasó con hombres, mujeres, niños. Esa es su preocupación, pero también pregunta: ¿me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí, descenderá. Dijo luego David: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió: os entregará. Hermanos, el Señor aquí revela una verdad que no le favorece a David. Saúl vendrá por ti, David, dice el Señor. Asimismo también el Señor dice: Keila te entregará a ti y a tus hombres. Entonces, ¿qué hace David? David escucha la palabra del Señor y se retira. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Hermanos, David no confía en Dios porque la situación sea favorable. Ya Dios le ha revelado que Saúl va tras él. Dios le ha revelado que el mismo pueblo que liberó de los filisteos lo traicionará. Sin embargo, mis hermanos, David confía más en Dios porque ha aprendido a obedecerlo, aun cuando obedecer sigue trayendo pruebas y aflicción. Hermanos, obedecer a veces duele. Piensa en esto, hermanos. Estás llenando una aplicación, ya sea allí de la escuela, una aplicación, no sé, X aplicación del gobierno, o estás llenando tus impuestos y aparece la tentación de ajustar un número, omitir un ingreso, acomodar la información para que no te apruebe, para que te lo aprueben o pagues menos en tus impuestos. A veces la mentira parece una salida, hermanos. Precisamente como pasó con David, ¿no? En los capítulos anteriores. Tuvo que mentir, ¿para qué? Para librarse de Saúl. Tuvo que mentir para que también pudiera el sacerdote Ahimelech poderle proveer de pan. Pero hermanos, la mentira no debe de ser una salida para el cristiano. Debemos de reconocer que mentir es pecado y esto nos lleva a que no estamos confiando en el Señor. Aprende a confiar en el Señor aun cuando tu situación no sea favorable. Justamente como David lo estaba haciendo. Él aún así con estas tribulaciones, aún así sabiendo que Saúl iba tras él, aún sabiendo de que Keila lo iba a traicionar, David seguía confiando en el Señor. ¿Por qué? Porque él estaba obedeciendo. Obedecer puede doler, hermanos, pero el Señor por medio de su palabra nos llama a obedecerle en cada situación de nuestra vida. No nada más en las que parecen fáciles. ¿Cuántas veces no estás así firmando? O sea, creo que cada uno de nosotros nos ha pasado esto. Estamos tratando de llenar un documento, estamos tratando de llenar una aplicación, de hacer los impuestos.
¿Cuántas veces no hay esa tentación? Pero hermanos, el Señor nos manda a obedecer su palabra, en ser honestos, hablar con la verdad, escribir con la verdad. Obedecer puede doler, hermanos, pero el Señor, por medio de su palabra, justamente nos llama a obedecerle en cada situación y en cada circunstancia. Así que, hermanos, David ha obedecido fielmente, pero aún así queda expuesto y vulnerable en el desierto, como lo vemos a continuación. David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Sif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Hermanos, este texto declara aquí una verdad que gobierna prácticamente todo el libro de Samuel, hermanos. Hay hermanos que están estudiando aquí lo de la predicación expositiva y podemos aquí encontrar justamente lo que se le llama la línea melódica del libro en este pasaje. Y lo encontramos con esta palabra, mis hermanos. Pero Dios, ¿qué? No lo entregó en sus manos. Saúl no dice que de vez en cuando, dice que lo estaba buscando atrapar a David todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. David lo busca todos los días, David se mueve constantemente entre el desierto y las montañas, pero la causa última del cuidado no es la estrategia de David o lo hábil que puede hacer o la defensa de estos 600 hombres. Es la soberanía de Dios, mis hermanos. Aquí algunos pueden identificar, inclusive saben a lo que me voy a referir. Ustedes, a lo mejor varios de ustedes están en esta circunstancia y lo pueden estar pensando. Saúl no lograba capturar a David porque Dios no lo entregaba en sus manos. Hermano, amigo, Dios controla cada detalle de esa historia de David. Dios controla cada detalle de tu historia. No temas, confía en Él, hermano. Y fíjense, en el desierto Dios fortalece a David por medio de su amado amigo. En esa persecución, en esa parte de que alguien quería atraparlo, alguien lo quería capturar, alguien quería acabar con su vida, vemos cómo Dios lo fortalece. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. Fíjense, mis hermanos, cómo la misericordia, la fidelidad del Señor en medio de la tribulación, en medio de esa circunstancia adversa, Dios provee de su amado amigo. Dios envía a Jonatán, quien no trae esas soluciones rápidas, sino palabras de confianza. Fíjense, ¿no? Jonatán anima aquí a su amigo recordándole que Dios cumplirá su promesa conforme al pacto que ambos han hecho. No solamente aquí hacen un pacto, recuerden que casi cada que aparece Jonatán y David fortalecen y hacen un pacto. Y ese pacto era precisamente en que Dios ya había escogido a David como rey, que Dios iba a cumplir su propósito para que independientemente de esa persecución, de esa parte de que Saúl buscara la vida de David, el Señor iba a cumplir el propósito con David, de hacerle rey delante del pueblo. Pero bueno, hermanos, después de ese alivio que Dios le da a David por medio de su amigo Jonatán, luego de esto viene la traición de estos habitantes del desierto de Sif, que en sí, bueno, Keila formaba parte de esta área del desierto, y vemos a continuación, después subieron los de Sif para decirle a Saúl en Gaba, justamente estos de Keila, estos habitantes de Sif, le dicen a Saúl, ¿no está David escondido en nuestra tierra en las peñas de Ores, en el collado de Aquila que está al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora conforme a tu deseo y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Saúl prácticamente aquí recibe la información sobre estos habitantes de Sif, sobre muchos de ellos habitantes de Keila. Le informan el paradero de David. Inclusive, si lo vemos bien a detalle, mis hermanos, el pasaje, la información que entregan estos
estos, diríamos nosotros, estos traicioneros, después de que David los libró de los filisteos, pero fíjense, ¿no? O sea, aparte del corazón humano también, obviamente ellos tenían razón para tener miedo, ¿no? Seguramente pensaron, oye, vamos, si no decimos a nada a Saúl, Saúl va a venir con nosotros, mejor vamos a ganarle y le decimos dónde está. Y la información que entregan es detallada, incluso señalando la colina exacta de donde se esconde David. Entonces Saúl, justamente a continuación, Saúl planea la captura de David. Y Saúl dijo, bendito seáis vosotros de Jehová que habéis tenido compasión de mí. Aquí la víctima Saúl, ¿no? Recordando el capítulo anterior. Ustedes, hasta su hijo, ¿no? Hasta su hijo se lo llevó por las patas, hermanos, acusándolo de traicionero, acusando a todos sus siervos de haber armado una conspiración contra él. Y aquí, oh, gracias, ¿no? Habéis tenido compasión de mí, dice Saúl. Id pues ahora, aseguraos más, conoced y ved el lugar de su escondite y quién lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Observad pues e informaos de todos los escondrijos donde se oculta y volved a mí con información segura y yo iré con vosotros. Y si él estuviera en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Finalmente, hermanos, David está a punto de ser atrapado. Estos de Sif le entregan a detalle la posición, la dirección exacta, casi el número de teléfono a Saúl de David, diciéndole allí va a estar. Saúl planea justamente de cómo lo van a detener. David está a punto de ser atrapado. Y pasa lo siguiente, y se fue Saúl con su gente a buscarlo. Pero fue dado aviso a David, ¿no? Fíjense, hermanos, ¿no? O sea, Dios obrando también aquí, ¿no? Aún así, gente fiel a David le dice a David, y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. Y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa a David para escapar de Saúl. Mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. O sea, ya no tenían escapatoria. Ya estaban, ¿qué? Rodeados, hermanos. Humanamente ya no hay salida. David está acorralado. Ya, dice Saúl, ¿no? Ya seguramente frotándose las manos, ya aquí ya lo tenemos. Pero justamente en ese momento nuestro Dios soberano interviene. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo, ven luego porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. ¡Ey, Saúl! Los filisteos atacan la tierra de Israel. ¿Qué debe hacer el rey? ¿Seguir persiguiendo a David o irse a defender a su casa? Seguramente no pensó tanto en el pueblo, se pensó en su palacio o en el lugar donde él vivía. Saúl debe retirarse para ir a pelear contra ellos. Y justamente David utiliza esto, mis hermanos. Dios utiliza esto para que David sea librado. Esto se llama soberanía de Dios. David no controla nada de esto, mis hermanos. Y es justamente, vemos que el Señor es quien controla cada paso de David. Es quien controla todo para seguir cumpliendo su propósito en la vida de David. Y vemos, mis hermanos, David ha aprendido a obedecer paso a paso aquello que el Señor le ha dicho. Y es precisamente ahí, en la victoria, en las tribulaciones, en las circunstancias adversas, donde la confianza de David en el Señor crece. Cuando Él se somete a Él en obediencia de su palabra. Vemos ahí a un David confiando en el Señor aún a pesar de las circunstancias. David confiando en el Señor en las decisiones que Él iba a tomar, que Él estaba tomando. Así que, mis hermanos, dejemos que la palabra de Dios también gobierne nuestras decisiones diarias. Dejemos que la palabra de Dios sea nuestra dirección en nuestra vida, mis hermanos. Y esto aplica a cada uno de nosotros y en cada esfera de nuestra vida, hermanos. En la familia,
en las decisiones de cómo vas a responder en un conflicto o discusión con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Y aquí más que nada la pregunta sería, no es cómo gano la discusión, sino cómo honro a Cristo con mis palabras y mi actitud. Buscar la dirección del Señor es obedecer la palabra. Y muchas veces, mis hermanos, vamos a ver que es tan complicado en la carne, aún ya, gloria a Dios, siendo salvos, el Espíritu Santo en nosotros, es tan difícil en esos momentos de conflicto, en esos momentos de decisiones que uno debe de tomar. Es difícil callar, es difícil tener paciencia, pero hermanos, la palabra nos dice que debemos callar a tiempo. Obedecer la palabra significa pedir perdón. Obedecer la palabra significa escuchar con humildad o responder con mansedumbre. Obedecer la palabra muchas veces va a doler, hermanos. También en nuestra circunstancia diaria o a lo mejor en la semana o el día domingo, en la iglesia. ¿Cómo dejamos que la palabra del Señor gobierne nuestras decisiones en la iglesia? ¿Cómo servimos? Simplemente nada más por algo que se me pide, o obedezco al Señor en su palabra y digo, Señor, lo hago para ti, de corazón. Sirvo porque, es que la gente me va a ver sirviendo. O sirvo realmente con el corazón dispuesto a honrar y a glorificar el nombre de nuestro Señor. ¿Cómo trato las diferencias con otros hermanos? Cada uno de nosotros somos diferentes. En muchos aspectos, nuevos creyentes, hay otros más maduros, otros somos más inmaduros. ¿Cómo caminamos en unidad? Cuando surgen esas diferencias con los hermanos, obedecer la palabra significa hablar con verdad, pero también hablar con amor. Evitar la murmuración y siempre buscar la reconciliación. Hermanos, así como David, en cada decisión, circunstancia de la vida, debemos preguntarnos, ¿qué dice la palabra del Señor? Y sobre todo preguntarnos, ¿estoy obedeciéndola? El Señor nos ha mandado a obedecer su palabra. Él es muy claro en la Escritura. Dice ahí en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. El Señor no dejó su palabra nada más para tenerla allí guardada ahí en el mueble, no dejó ahí nada más para simplemente ahí de adorno, decir, es que ese es un manual de vida. No, es la palabra del Señor y la dejó con ese énfasis para que la cumplamos toda, para que la obedezcamos, hermanos. El Señor nos ha mandado a obedecer su palabra. Obedezcamos, mis hermanos, lo que Dios ha revelado y permitamos que su palabra gobierne todas nuestras decisiones, las decisiones que tomamos día a día. Asimismo, hermanos, descansa en la providencia de Dios, aun cuando obedecer duele. La providencia, fíjense, hablamos ya providencia, ¿no? Y lo hemos hablado anteriormente 2 veces aquí, hoy dije providencia, pero ¿qué es providencia? La providencia de Dios es el cuidado soberano, continuo y sabio con el que Dios gobierna, sostiene y dirige todas las cosas para cumplir sus propósitos santos. Eso es la providencia de Dios y es por eso que esta mañana, mis hermanos, les invito a que descanses en la providencia de Dios, aun cuando obedecer duele. David, hermanos, obedeció y ¿qué pasó? Fue traicionado. Obedeció y terminó ahí en el desierto acorralado. Pero el texto afirma con claridad, Dios no lo entregó. Y aquí justamente es cuando vemos la providencia de Dios en acción. La obediencia no promete ausencia de dolor, pero sí garantiza que Dios gobierna soberanamente cada detalle de nuestra historia, hermanos. Confiemos en el Señor, obedezcamos al Señor. Por último, hermanos, recordando que esta historia nos muestra que la confianza en Dios crece cuando obedecemos su palabra.
Ese crecimiento no es instantáneo, el crecimiento que muchas veces nosotros decimos, sí, ya nuestra confianza está en pleno. Recordamos al mismo David, ¿no? Él cuando luchó con Goliat, su confianza en el Señor era plena. Pasaron posiblemente días, semanas y su confianza menguó. Pero hermanos, ese crecimiento es un proceso continuo que incluye gozo, pero también va a incluir tristeza, incluye aflicción, incluye alegrías, pero también así lágrimas. David confía más en Dios, no porque su vida sea más fácil, como lo hemos visto, su vida no estaba siendo fácil, pero él estaba confiando en Dios, porque ha aprendido paso a paso a depender del Señor, ha aprendido a someterse al Señor, ha aprendido a obedecerle. Así que mis hermanos, así como David, nosotros confiemos que el Señor nos conceda ser fiel a Él y que al hacerlo nuestra confianza en el Señor crezca. Oremos, hermanos. Gracias, Padre. Gracias, Dios soberano, por tu palabra. Gracias porque a través de ella reconocemos que necesitamos someternos a tu palabra, poderla obedecer, para que de esta manera podamos, nuestra confianza en ti crezca. Ayúdanos, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo morando en cada uno de los creyentes. Ayúdanos a poder poner nuestra mirada en ti, poder poner nuestras decisiones en ti. Muchas veces nos va a costar, va a doler, Señor, pero Padre, tú nos has mandado a ser fieles y en esa fidelidad es demostrada en obediencia. Ayúdanos, Padre, a confiar en ti, independientemente cuál sea nuestra tribulación. Si estamos sintiendo que estamos siendo perseguidos, si estamos sintiendo de que cada vez las cosas salen peor, ayúdanos, Señor, a confiar en ti, en obediencia, en amor a ti, en amor a tu palabra, Señor. Gracias porque estás con nosotros. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.